Bien. Entonces iniciamos la clase de sistema endocrino, glándula tiroides y glándula parásica. La glándula tiroides consiste en la profusa, se encuentra en la región anterior del cuello. Bien. La glándula tiroides tiene dos lóbulos unidos por un istmo y en el 40% de la población en general hay un tercer lóbulo piramidal que no tiene función específica, pero está ahí presente, como un retardo de reloj. Bien. La glándula tiroidea, voy a cerrar la puerta ya. Bien, la glándula tiroides elabora tres hormonas. Las células foliculares de la glándula tiroides, en su epitelio folicular, va a elaborar hormona T3, tiroxina, T4, tiroxina. Y dentro de las células cercanas a las células foliculares, las células parafoliculares, van a elaborar la hormona calciloide. Bien. La glándula tiroides es crucial para el funcionamiento del metabolismo del organismo. Controla y regula metabolismo, crecimiento y desarrollo de la mayor parte de nuestros órganos. 20 a 30 gramos, hemos hablado de los lóbulos, tiene una cápsula, como toda glándula va a tener una cápsula de tejido conectivo denso, colagenoso, y esa cápsula emite al interior de la glándula, emite unas trabéculas, y esas trabéculas van llevando vasos sanguíneos, nervios, fibras reticulares, para generalmente nutrir las células que se encuentran al interior. ¿No? Situaciones anatómicas que vemos acá sobre los cartílagos tiroides y cartílago cricoides se encuentra la glándula tiroides. Bueno. Histológicamente, la glándula tiroides presenta folículos tiroideos. La unidad estructural y funcional de la glándula tiroides son folículos tiroideos y múltiples folículos tiroideos. Se encuentran dentro de los lóbulos o lobulillos tiroideos. Estos lobulillos tiroideos, buenas tardes, aparecen dentro de la glándula, separados por el tejido conectivo que ha ingresado desde la cápsula, ingresa el tejido conectivo en forma de trabéculas, esas trabéculas separan grupos de lóbulos tiroideos, cada lóbulo conteniendo diversos folículos tiroideos. Tenemos acá un lóbulo, acá tenemos los folículos tiroideos, que tienen dos elementos básicamente. Epitelio folicular, un epitelio cúbico simple. Y dentro del epitelio folicular, el coloides. El epitelio folicular elabora las hormonas T3 y T4, tirotirolina y tiroxina. Pero hay una hormona más involucrada que es, digamos, promotora de la formación de estas dos hormonas. Esa hormona se llama tiroglobulina, que a la vez es una glicoproteína, parte de glúcidos y gran parte de proteínas. Es importante la tiroglobulina porque para la producción de T3 y T4, esta proteína o glucoproteína, tiroglobulina, necesita absorber yodo. Nuestro organismo no elabora yodo, no hay sitio que tiene yodo en nuestro organismo. El yodo lo tenemos que tomar de los alimentos, de muchos alimentos que contienen yodo, y la sal también por, digamos, norma, también contiene yodo para masificar la producción y masificar la ingesta de yodo para evitar pues, muchas enfermedades que se producen por la falta de yodo, ¿no? Que todavía hay, por supuesto, insectos en todo. Bien. Las células foliculares
producen T3 y T4, pero cercano a las células foliculares hay otro grupo de células parafoliculares. Son las células parafoliculares lo que van a producir la calcitonina, que es otra hormona, dentro de la tiroides, pero ya no dentro de las células foliculares, sino las cercanas, parafoliculares. La calcitonina tiene una misión importante y es la de reducir los niveles de calcio circulando en el torrente sanguíneo, y ese calcio sobrante, hay veces hay un exceso de calcio, lo va a depositar, esta calcitonina lo lleva y lo deposita en el tejido óseo. Un resumen de la fisiología. La tiroides pues responde a la hormona estimulante de la tiroides, que recuerdan ustedes que la hipófisis, gracias a la acción del hipotálamo, la hipófisis va a poder elaborar ciertas hormonas. Una de ellas es la hormona estimulante de la tiroides, TSH, hormona estimulante de la tiroides. A partir de la semana 22 en la vida fetal. Ya sabemos que produce T3 y T4. El yodo ya hemos dicho que es un componente esencial para la elaboración de estas dos hormonas. La tiroides también sintetiza la calcitonina para la homeostasis del calcio. Si hay un exceso de yodo en nuestro organismo, ya no se va a absorber. Todo tiene un nivel de homeostasis, ¿no es cierto? Una autorregulación de la glándula. Solamente va a funcionar cuando se le permite el efecto, la falta de. El efecto de Bursaco es un tema fisiológico. Cuando la concentración del yodo es superior a la ingesta requerida, es decir, se ingiere y la concentración del yodo es mucho mayor, entonces se inhibe la formación del D4 como del D3. Ese es el efecto del Bursaco. Bueno, estas hormonas van a circular por la sangre, pero no pueden circular solas. Tienen que circular con la ayuda de algunas proteínas. Las hormonas circulan por la sangre unidas a proteínas, de las cuales la más importante es la globulina, transportadora de tiroxina. Si no hay esta globulina, difícilmente estará transportándose por la sangre estas hormonas, sobre todo la tiroxina, para poder llegar a sus destinos finales, para promover los niveles de crecimiento, desarrollo, metabolismo, estamos hablando aquí de los folículos tiroideos, ya lo conocemos. Cada folículo tiene los diferentes, mejor dicho, los globulillos tienen diferentes folículos tiroideos dentro del tejido conectivo. Folículo tiroideo compuesto, ya saben, por epitelio folicular, epitelio púbico simple, donde se elabora T3 y T4 gracias a la ionización de la tiroglobulina, que va a hacer funcionar la reproducción de esta cosa. ¿Y para qué está presente el coloide? El coloide es un material gelatinoso, gel, es una zona de almacenamiento de T3, T4 y de tiroglobulina. El yodo tiene afinidad, al momento que lo ingieren, tiene una gran afinidad por llegar hasta la glándula tiroides. Incluso la glándula tiroides también a través de sus células moleculares. Para hacer contacto con la tiroglobulina, pero más específicamente, si hemos hablado que la tiroglobulina es una proteica de la tiroglobulina, como proteína que es, se desdobla finalmente, puede pasar por nucleótidos y aminoácidos. Existe un aminoácido muy importante, en este caso, que es la tirosina con S, para no confundir con la tirosina con X, que es la hormona. La tirosina es un aminoácido que tiene mucha afinidad para el yodo. Entonces, el yodo encuentra a la tiroglobulina en este coloide, se conecta con el aminoácido tirosina y lo ioniza doblemente con
formando monotirosinasa. Entonces, ya se capacita la tiroglobulina, gracias a que su aminoácido absorbió el yodo, y va a subir al epitelio molecular para formar T3 y T4. Bien, y aquí tenemos, nuevamente, bueno, este es un tema ya de práctica, los folículos tiroideos como un pequeño espacio de tejido conectivo que corresponde a las trabéculas que dejan pasar por lo menos vasos sanguíneos en una más que regular, son vasos capilares. Tenemos aquí en el centro un grupo de células parafoliculares. Las células parafoliculares, como su nombre lo indica, el prefijo para significa cerca al folículo, están las células parafoliculares. La condición de liberar la concentración de calcio circulando en la sangre. Estas células parafoliculares, estamos en histología, son células más grandes, un doble por lo menos de grande que las células foliculares, pero son un poco más claras. Ahora tenemos una explicación también sobre este procedimiento de captación del yodo. Entonces, tenemos aquí células o folículos tiroideos en reposo. Es decir, no se está formando tiroglobulina, porque no se forma todo el tiempo, ni tampoco todos los folículos a la vez. Hay folículos que están en reposo, hay folículos que están activos. Y eso se puede comprobar, no sé si en la práctica lo han visto, en cuanto a que los folículos activos que captan abundante yodo, pues se tiñen intensamente, o de rojo con la tricrómica, coloración tricrómica, o en coloración PAS, en color morado intenso. Los folículos tiroideos inactivos tienen en el centro el coloide y las células foliculares, células cúbicas alrededor. Sin embargo, ocurre que las hormonas almacenadas dentro del coloide esperando la iodización. Una vez que ingresa el yodo, entonces estas células foliculares absorben coloide. Al absorber el coloide, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se va a hinchar llena de coloide que contiene la tiroglobulina ya iodizada doblemente a través de su aminoácido tirosina, y entonces comienza a producirse el T3 y T4. Folículos tiroideos activos. Representación de un folículo tiroideo: cuando el folículo es estimulado por la hormona estimulante de la tiroides, las células están elongadas, rechonchas, a causa del atrapamiento de coloide en el interior de las células. Las células foliculares son células cúbicas simples, con núcleo redondo, dos nucleonos, citoplasma basófilo, velocidades cortas hacia el coloide, que van hacia el coloide porque quieren atrapar un poco más de células, múltiples lisosomas apicales y unas pequeñas vesículas con la hormona proteica o glucoproteica tiroglobulina. Esto ya hemos hablado, que el interior de la tiroglobulina se forma de 3, 4 y se observan residuos de aminoácido tirosina 5. No toda la tirosina se iodiza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esta es la célula cúbica, es una sola célula cúbica con su núcleo, algunas organelas. Acá tenemos los coloides, el coloide que ha sido jalado desde la superficie, o sea, son partículas de coloide que van a absorberse al interior de la célula para que esta célula pueda formar T3 y T4. Estas son unas microvellosidades que se interiorizan hacia el coloide. Vamos a ver acá, microvellosidades cortas, y a menudo se observan algunos
ceutópodos, y estos coloides se van a unir con los lisosomas, que son partículas que son de tipo enzimático y también fagocítico, que van a unirse aquí para conformarse, digamos, comenzar a elaborar C3, C4, la tiroglobulina, que en este caso se encuentra aquí formando unos gránulos de tiroglobulina con el aminoácido tirosina. Eso lo vamos a ver también más adelante. Y aquí abajo los receptores para la hormona estimulante de la tiroides para activar toda esta función. En el citoplasma apical, bueno, aquí vamos a ver los tres elementos. El citoplasma de la célula que hemos visto, en el citoplasma apical de las células foliculares se distinguen tres tipos de gránulos, o tres tipos de besos. Primero, gránulos subapicales con tiroglobulina, que vamos a regresar a verlos. Son los gránulos apicales de tiroglobulina con su respectivo aminoácido. Tenemos gotas de coloide arriba, el monito de la gota de coloide que se están juntando con los lisosimas, y los lisosomas, se fusionan con las gotas de coloide, como hemos visto anteriormente, gotas de coloide con lisosomas. Bien, vamos a ver ahora el coloide arriba, y tenemos nuevamente aquí la célula cúbica que presenta sus microvellosidades hacia arriba para atrapar justamente parte del coloide que se forma como vesícula con los lisosomas. Y acá tenemos la síntesis de la tiroglobulina con su aminoácido tirosina. El núcleo, los pseudópodos también contribuyen a los movimientos internos. Tenemos lo siguiente. La parte proteica de la tiroglobulina se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, mientras que el aparato de Golgi sintetiza la parte del hidrato de carbono de la tiroglobulina, que es un agrupo o glicoproteína. Luego, entonces, la tiroglobulina, dentro del citoplasma, forma gránulos vesiculares subapicales, que son los gránulos, y por intermedio de la exocitosis va a pasar a la luz de la glándula tiroides, almacenándose en el coloide. El coloide sirve de almacén para la tiroglobulina, para el T3 y T4 ya formado, y en el momento más adecuado, pues esa porción de coloide va a ingresar hacia la célula para que la tiroglobulina ya ayudada pase a formar nuevos T3. La hormona T4 constituye el 90% de la hormona liberada, pero es menos eficaz en su función metabólica que la triiodotiroidea. En la sangre circulante, las hormonas T3 y T4, en el plasma de la sangre, T3 y T4 se unen a la proteína albúmina. Hemos dicho que la albúmina sirve como coadyuvante para la circulación de T3 y T4 a nivel de los vasos sanguíneos, de la proteína globulina, ahora de tirosina, para poder viajar por la sangre. Tiene que viajar junto con estas proteínas, albúmina y la proteína fijadora de tirosina, para poder efectuar sus funciones. Entonces, la síntesis de T3 y T4 se regula de esta manera, que es tan conocida por nosotros. La hipófisis va a producir la hormona de la tiroides, que va a estimular a la glándula tiroides a producir T3 y T4 a partir de la hormona tiroglobulina. Esta es la parte, digamos, de la ultraestructura de los núcleo nucleolo, organelas, dibujo esquemático de una célula tiroidea normal segregando tiroglobulina en la luz. O sea, la luz es el coloide.
a la derecha el efecto durante la captación de coloide por la pinocitosis tras la estimulación por la hormona hormona estimulante de la tiroides. Los lisosomas se fusionan con las dos colas que se encuentran por acá, se fusionan con las dos colas para degradar la tiroglobulina y liberar la tiroides. Una función fisiológica. Las células parafoliculares elaboran la calcitonina. Calcitonina es decir que regulan la presencia de calcio en circulación sanguínea. Entonces, las células parafoliculares se encuentran en menor cantidad dispersas, muy cercanas a los folículos tiroideos. Estas células parafoliculares son hasta 2, incluso hasta 3 veces más grandes que las células foliculares. Núcleo redondo, tiene gránulos secretores, calcitonina, también llamada quirocalcitonina. Son péptidos que inhiben la reabsorción ósea, eso es importante, inhiben la reabsorción ósea por inhibición de los osteoclastos. Dejan de funcionar los osteoclastos, que son los encargados de absorber hueso. Disminuye entonces lo que habíamos dicho, la concentración sanguínea de calcio, y promueve el almacenamiento de este calcio. Entonces tenemos acá, si hay un incremento de calcio en la sangre, ese calcio tiene que disminuir. Las células parafoliculares entonces se encargan de producir calcitonina y esa calcitonina va a disminuir pues, el calcio en sangre, ¿no? En el hueso, y ese calcio va a llegar hacia los huesos. Tenemos el osteoclasto que también participa, los osteocitos, que es el hueso, que va a absorber ese calcio sobrante de circulación sanguínea y que la calcitonina se encarga de regular. Entonces tenemos acá, que son las células parafoliculares, que acá se ha montado una en este epitelio folicular. Y acá sirve para comparar, bueno, casi son del mismo tamaño en este caso, pero son mucho más tenues estos citoplasmas, más claro. Pero, las células foliculares, células cúbicas simples, que rodean cada uno de los folículos tiroideos, y las células parafoliculares se encuentran entre estas folículos. Acá, células parafoliculares. Hay que poner un horario. Acciones de las hormonas producidas en la glándula tiroides. Tenemos T3 y T4, prácticamente tienen las mismas funciones, digamos, sin ir al detalle, porque en el detalle puede haber muchos cambios. Y la calcitonina, que actúa sobre el tejido óseo, disminuyendo los niveles de calcio en sangre. Mientras que el T3 y T4, tirosina y triiodopilonina, actúan sobre todos los órganos. Eso es lo que hemos iniciado la presentación, diciendo que contribuyen a la homeostasis del organismo, a su metabolismo, crecimiento, desarrollo, estimula el metabolismo celular, favorece el crecimiento de las células y tejidos y el desarrollo del sistema nervioso. La acción de T3 y T4 de calcitonina es más específica sobre el tejido óseo, llevándolo también a niveles estándar. Y aquí más o menos lo que se explicó en muy resumidas cuentas. Para que la tiroglobulina pueda actuar a plenitud, necesita que su aminoácido tirosina se hidrolice. Ya hemos dicho que el yodo tiene que ingresar por medio del alimento. Nosotros nos sintetizamos. Una vez que se ingiere el yodo, o por el alimento, o por la sal común, entonces el yodo empieza a circular por la sangre, no tiene cáncer luego del procesamiento.
y ese yodo va a ser atrapado en forma de yoduro. Las células moleculares atrapan iones de yoduro por transporte activo desde la sangre, la actividad que tiene para ingresar a la glándula tiroides, van hasta el citosol. El citosol es el citoplasma. Y luego, paralelamente, hay síntesis de tiroglobulina. Mientras las células moleculares están atrapando yodo arriba, también están sintetizando tiroglobulina, que es una glicoproteína. Entonces, va a haber un proceso de oxidación del yoduro. Algunos aminoácidos en la tiroglobulina son tirosinas, ¿cierto? La tirosina es uno de los aminoácidos. Esta tirosina va a ser yodada posteriormente en una doble yodación, haciendo pues una pérdida de electrones. Finalmente ya la tirosina yodada se forman las moléculas de yodo y van a reaccionar con las tirosinas. El yodo de la tirosina lo absorbe y se une para formar primero monoyodo de tirosina, en segunda yodación yodo. Entonces, más o menos aquí, en este esquema, estamos viendo todo ese. Y vamos a continuar con paratiroides. Son 4 glándulas, 2 superiores, 2 inferiores, que se encuentran en la parte posterior de la glándula. Acá en la parte posterior, 4 glándulas. Cada una de estas porciones de glándula, una de las 4 digamos, tiene una cápsula. Todas las glándulas tienen una cápsula de tejido colagenoso, colágenas, producen hormona paratiroidea, PTH o paratormona. De origen endodérmico, vienen desde la tercera fosa faríngea, las 2 glándulas del polo inferior, de la tercera fosa faríngea y de la cuarta fosa faríngea, las 2 glándulas del polo superior, de la cuarta y de la tercera fosa faríngea, hacia el polo inferior. Glándula paratiroides, 5 milímetros de largo o 4 milímetros de ancho, por 2 milímetros de grosor. Tiene una cápsula y trabéculas de tejido conectivo que provienen de la cápsula. Al igual que cualquier otra glándula, las trabéculas van a llegar hasta todos los sectores de la glándula paratiroides, llevando vasos sanguíneos, nervios, también fibras reticulares. Las trabéculas forman también linfocitos, vasos sanguíneos, capilares, vasos linfáticos y nervios. La glándula paratiroides presenta una formación de cordones, o sea, se agrupan en cordones alargados o formando círculos concentrados. Esta glándula paratiroides tiene 2 tipos de células. Células principales, que son las que van a formar la hormona paratiroidea, que son la gran mayoría de células son principales, 97%. El 3% restante son células oxifílicas. Están presentes, son más grandes, tienen un citoplasma grande, rojizo, llamativo, sin embargo no tienen función conocida. Células principales y células oxifílicas. Las células principales son de un citoplasma tenue, casi no se nota, y claro, su tonalidad, 5 a 8 micras de diámetro, son redondas, con un núcleo redondo. El núcleo sí es hipercromático, como todos los componentes que tienen. Gránulos de pigmento de lipofuscina, depósitos de glucógeno y de lípidos. Y contiene pues densos gránulos de hormona paratiroidea. Estamos hablando de las células principales, las que elaboran la hormona paratiroidea. La glándula paratiroides sintetiza PTH, paratormona, que mantiene el equilibrio del calcio en la sangre. Entonces, la acción de las hormonas paratiroideas
va a ser antagonista de la calcitonina. La calcitonina va a disminuir los niveles de calcio circulante en el torrente sanguíneo. La hormona paratiroidea va a mejorar los niveles de calcio en el torrente sanguíneo, cayendo ese calcio desde los huesos hasta el torrente sanguíneo, cuando los niveles de calcio en la sangre están bajos. Esta es la fotografía de un corte histológico de una de las 4 glándulas paratiroides, en las cuales vamos a observar células principales que son más pequeñas, núcleos citoplasmáticos, pero citoplasma claro, son numerosas, son la gran mayoría. Ven que toda esta porción de la glándula paratiroides está intensamente poblada por células, por eso que en las coloraciones se ve el color azul claro intenso por la cantidad de núcleos. El otro grupo de células son las células oxigénicas, que son más grandes, citoplasma rojizo, pero no tienen función. Entonces tenemos acá células principales, más pequeñas, núcleos hipercromáticos, sí, pero el citoplasma es bastante claro, un color acidófilo leve, mientras que las células oxigénicas son más grandes, los núcleos no son tan intensamente coloreados, tienen un citoplasma más bien rojizo. 3% no hay función rojiza. Las células oxifilas pueden llamarse oxifilas o oxifílicas. Cualquiera de los dos nombres pueden tomarse según el contexto que son menos numerosas, más grandes que las células principales, de 6 a 10 micras, son acidófilas, es decir, tienen rojo en su citoplasma, con un gran número de mitocondrias. Pueden estar solitarias o más bien formando grupos en pequeños sectores porque no son tan numerosos, no se conoce la función. Entonces aquí tenemos la conformación de una glándula paratiroides, donde encontramos 4 elementos, digamos, visibles. Células principales, que no son muy grandes, pero sí numerosas, se forman, digamos, con cordones largos y también formando círculos concéntricos. Tenemos los núcleos hipercromáticos, pero un citoplasma muy claro, tenue, poco visible, el citoplasma, células principales. Mientras que las células oxigénicas son más grandes, son más tenues en su coloración, tienen un citoplasma rojizo, pero también vamos a encontrar una más que regular cantidad de vasos sanguíneos capilares. Vasos sanguíneos llenos de sangre, capilares. Acá encontramos pocos capilares en esta imagen. Y adipocitos en un porcentaje bastante alto, entre 30 y 50% de la totalidad de células que encontramos dentro de la glándula paratiroides son adipocitos. El tejido adiposo que no tiene una coloración precisa porque solo reacciona con algunos colorantes como el azúcar. Otra glándula paratiroides, una gran cantidad de adipocitos. Vamos viendo las células principales que se ubican en hileras, formando cordones, y las oxifílicas que toman una coloración del citoplasma más intensa. Entre ellos, vemos vasos sanguíneos capilares llenos de sangre. En resumen, la glándula paratiroides produce paratormona, hormona paratiroidea, está relacionada con el desarrollo neurológico del tubo de la tiroides porque en ambos casos van a formar parte de la tercera evolución faríngea biológica. A los 20 años ya están totalmente maduros, miden 5 por 4 por 2 milímetros, de 20 a 25 gramos. Acá nuevamente ya es una imagen de corte histológico donde encontramos los dos tipos de células, las células principales, las células principales tienen un citoplasma más claro, son células más pequeñas, y
y las células oxifílicas de plasma globinoso. Vasos sanguíneos capilares en regular cantidad. Las células que encontramos son las principales, citoplasma ligeramente eosinófilo, tenue, bastante claro, gránulos que contienen hormona paratiroidea, y en su evolución van a comenzar a formarse en el reticulo hepático rugoso, primero como hormona preparatiroidea, luego como hormona proparatiroidea, finalmente terminan de sintetizarse en el aparato gregoriano. Las células oxifílicas no tienen una función conocida, el 3% o menos. Bueno, es una teoría, se dice que estas células oxifílicas han sido en algún momento células funcionales y que la parte inactiva en ese momento de las células principales. Y escasamente se pueden encontrar unas células intermedias que tienen características de principales y oxifílicas, pero igualmente no tienen función. La paratiroides, finalmente, para terminar, los capilares que son abundantes, llenos de sangre, células principales, subcélulas que forman cordones, hileras, colosurios que destacan por su hipercromatismo, color bastante oscuro de los lúpulos, por la actividad que tienen, y las oxifílicas son más grandes, citoplasma rojizo, núcleo más pálido. Tenemos entonces células principales, miren el citoplasma muy claro, mientras que las oxifílicas, citoplasma amplio, rojizo, y los adipocitos en la sección. Bien, hemos terminado esta presentación. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Hasta aquí viene el examen, ¿no, doctor? El examen que el doctor Guzmán, coordinador, totalmente dice para nosotros tenemos 3 excepciones, nos han dado 4 clases. Porque oído ha pasado a la tercera habilidad. Entonces, oído, más las 3 glándulas venas serían 4 versus 2 que quedan de 4 glándulas. Podría darse, pero ya si no el que no se manifiesta significa que sigue tratando. No hay ningún cambio en el momento. Y estamos en la semana 11 y la semana 12, el sábado de la semana 12 ¿Sábado? ¿La otra sábado? El otro sábado, Ya mucho. la otra semana es el examen de Hernán, porque dijo que lo va a cambiar. ¿El de Adolfo? El práctico. Porque no puede ser el mismo día de